La mañana siguiente al sepelio amaneció distinta. No por el clima ni por el movimiento habitual de la ciudad, sino por ese silencio espeso que queda cuando una figura admirada se apaga y deja un vacío que nadie sabe cómo llenar. Durante horas, la multitud había llorado, cantado en voz baja y repetido anécdotas como si al nombrarlas pudieran traerlo de vuelta. Nadie estaba preparado para lo que vendría después, cuando el ruido de los pasos se apagó y las puertas del cementerio se cerraron dejando atrás coronas marchitas y promesas rotas. Mientras la mayoría regresaba a sus hogares con el corazón pesado, otros se dirigían a un lugar que siempre había sido símbolo de éxito, lujo y triunfo. Una residencia imponente, levantada como testigo silencioso de años de esfuerzo, sacrificios y noches interminables. Aquella casa, que tantas veces fue mostrada como un sueño alcanzado, se convirtió de pronto en el epicentro de murmullos, miradas nerviosas y versiones encontradas. Nadie imaginó, el día posterior al entierro no trajo consuelo. Trajo preguntas. La ciudad despertó con una calma incómoda, como si todos caminaran con cuidado de no pisar un recuerdo. Las redes seguían inundadas de mensajes de despedida, velas encendidas y canciones reproducidas en bucle, pero algo distinto flotaba en el ambiente. Algo que no tenía nombre todavía. La mansión permanecía cerrada. Las enormes rejas negras, pulidas hasta el último detalle, reflejaban un cielo gris que parecía haberse detenido. Durante años fue símbolo de triunfo, de haber vencido a la pobreza, al rechazo, a las puertas cerradas. Hoy, en cambio, se veía como un cuerpo sin alma. Vecinos afirmaban haber visto luces encenderse en la madrugada. Otros juraban que se escucharon pasos, como si alguien caminara lentamente por los pasillos vacíos. Nadie sabía explicar por qué, pero el lugar que antes transmitía admiración comenzó a provocar inquietud. Fue entonces cuando aparecieron los primeros rumores. No eran simples chismes. Eran susurros cargados de miedo. Se hablaba de habitaciones que nunca se mostraron, de cajas selladas, de documentos guardados lejos de cualquier mirada. Nadie lo dijo en voz alta, pero muchos pensaron lo mismo, había cosas que nunca se conocieron mientras él estaba vivo. Las puertas se abren. Al tercer día, el silencio fue roto por el sonido de los vehículos oficiales. No hubo escándalo ni declaraciones apresuradas. Solo la presencia firme de autoridades y peritos cruzando la reja principal con rostros serios y carpetas bajo el brazo. La noticia se propagó en minutos. ¿Por qué entrar ahora? ¿Por qué después del entierro? Los agentes no respondieron preguntas. Avanzaron con paso lento, como si entendieran que ese lugar no era solo una propiedad, sino el contenedor de una vida compleja, contradictoria y profundamente humana. Dentro, el aire era distinto. Pesado, no por polvo ni abandono, sino por una sensación difícil de explicar. Fotografías colgaban de las paredes mostrando sonrisas que hoy parecían lejanas. Premios, discos, trajes brillantes, todo seguía ahí, intacto, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de la tragedia. Pero no fue eso lo que llamó la atención. En una de las salas menos conocidas de la casa, encontraron una puerta que casi siempre permanecía cerrada. No figuraba en los planos públicos. No aparecía en entrevistas ni recorridos grabados. Era un espacio que él había decidido mantener solo para sí mismo. Lo que nadie esperaba encontrar. Al abrir esa puerta, el ambiente cambió por completo. No había lujo, no había ostentación, solo cajas, carpetas, cuadernos escritos a mano y objetos personales que no coincidían con la imagen pública que todos conocían. Cada elemento parecía contar una historia distinta, una versión más frágil, más cansada, más honesta. Había cartas sin enviar, mensajes escritos de madrugada, confesiones que nunca fueron dichas en voz alta. Los peritos guardaron silencio. Sabían que aquello no era un simple hallazgo material. Era la evidencia de una lucha interna prolongada, de un peso que se cargó durante años sin mostrarlo al mundo. Entre los documentos, apareció algo que hizo detener el procedimiento por completo. Algo que explicaba por qué había tomado ciertas decisiones, por qué se había aislado en los últimos meses, por qué algunas personas fueron alejadas de su vida sin explicación aparente. No era un escándalo, no era un delito evidente. Era algo más inquietante, la confirmación de que el éxito no siempre salva. El rumor se vuelve monstruo. Afuera, la información comenzó a deformarse. Alguien dijo que habían encontrado secretos oscuros. Otro aseguró que se trataba de traiciones. Algunos hablaban de amenazas, otros de traumas nunca tratados. Cada versión se alejaba más de la verdad. La prensa rodeó la mansión. Los seguidores exigían respuestas. La familia guardaba silencio, no por culpa, sino por respeto. Porque entender lo que había dentro de esa casa requería algo que no todos estaban dispuestos a ofrecer, empatía. Las autoridades pidieron calma, pero el rumor ya había tomado vida propia. Cuando eso ocurre, deja de pertenecer a la realidad y se convierte en un monstruo alimentado por el morbo.
Mientras tanto, dentro de la casa, alguien leía una de las últimas notas escritas por él. No hablaba de fama, no hablaba de dinero, hablaba de cansancio, de miedo a decepcionar, de la presión de ser fuerte todo el tiempo. La verdad que duele más que el misterio. Con el paso de los días, quedó claro que lo asombroso no era algo macabro ni criminal. Lo verdaderamente impactante era descubrir cuán solo puede sentirse alguien rodeado de miles. La mansión no escondía horrores. Escondía silencio, silencio acumulado durante años, silencio que nadie quiso escuchar porque la música era demasiado fuerte. Las autoridades se retiraron sin grandes anuncios. No había nada que procesar legalmente, pero sí mucho que procesar humanamente. Lo encontrado obligó a replantear la narrativa construida alrededor de su figura. No fue solo un ídolo, fue una persona, y como muchas personas, cargó con batallas invisibles. Lo que queda cuando todos se van. Hoy, la casa sigue en pie. Las luces ya no se encienden de madrugada. Los rumores se han ido apagando, aunque algunos persisten como ecos lejanos. Quienes realmente entendieron lo que ocurrió saben que la historia no trata de una mansión ni de un hallazgo sorprendente. Trata de algo más profundo y doloroso. Y con el paso de los días, comenzó a saberse qué era realmente aquello que había dejado a todos en silencio. No eran secretos oscuros ni verdades escandalosas. Eran recuerdos, recuerdos cuidadosamente guardados, protegidos como si fueran lo más valioso que poseía. En cajas de madera, envueltos en telas suaves, aparecieron objetos simples pero cargados de vida, dibujos infantiles con nombres mal escritos, fotografías gastadas por el tiempo, cartas dobladas una y otra vez, como si hubieran sido leídas en noches difíciles. Cada recuerdo tenía un hilo invisible que conducía siempre al mismo lugar, su esposa y sus hijos. Había grabaciones caseras donde se escuchaban risas desordenadas, conversaciones sin importancia aparente, momentos que nunca fueron pensados para el mundo exterior. No había cámaras profesionales ni intención de mostrar una imagen perfecta. Solo familia, solo amor cotidiano. Los peritos comprendieron entonces algo fundamental. Aquel espacio no era un escondite, era un refugio. El único lugar donde no tenía que ser fuerte, famoso ni invencible. Mientras tanto, afuera, los vecinos comenzaron a atar cabos sueltos. Durante meses habían comentado lo mismo, la casa parecía detenida en el tiempo. No se veían autos llegar, no había visitas, no se escuchaban fiestas. Sin embargo, por las noches, cuando todo quedaba en calma, algunos juraban oír voces. Voces suaves, a veces risas, otras veces palabras dichas con ternura. Al principio pensaron que era imaginación. Luego creyeron que la familia estaba ahí, pero sin dejarse ver. Nadie sospechó que esas voces no venían del presente, sino del pasado. El eco de lo que fue. Se confirmó que muchas de esas grabaciones solían reproducirse automáticamente. Era un hábito suyo, encenderlas al llegar, dejarlas sonar mientras caminaba por la casa vacía. No para engañar a nadie, sino para no sentirse solo. Y los vecinos quedaron asombrados al comprenderlo. Aquellas voces que escuchaban no eran presencias extrañas ni misterios sobrenaturales. Eran recuerdos vivos, repitiéndose una y otra vez, llenando espacios que ya no tenían risas reales. La casa no estaba habitada. Estaba acompañada por memorias. Eso explicaba todo, la ausencia de movimiento, la quietud constante, y al mismo tiempo, esa sensación de que nunca estaba del todo vacía. Él había aprendido a convivir con los recuerdos porque, de algún modo, era la única forma de seguir adelante. Quienes revisaron el material entendieron que esos momentos lindos no eran nostalgia casual. Eran su sostén, su ancla, su manera de resistir cuando el mundo exterior exigía demasiado. Episodio 9, la intimidad que nadie vio. Nunca habló de esto en entrevistas. Nunca lo compartió con amigos cercanos. Porque sabía que el público no siempre entiende la fragilidad cuando viene de alguien fuerte en apariencia. Había mensajes donde hablaba de sus hijos como su mayor logro, no de su carrera. Frases donde expresaba miedo a fallarles, a no estar lo suficiente, a que el tiempo se le escapara entre compromisos y aplausos. La imagen pública se desmoronaba, no para revelar algo negativo, sino algo profundamente humano. No era un ídolo intocable. Era un padre ausente por obligación. Un esposo que extrañaba incluso cuando estaba cerca. Y la casa, silenciosa durante el día y llena de voces por la noche, se convirtió en el símbolo perfecto de esa dualidad. Episodio 10, cuando el silencio explica todo. Con el cierre de la investigación, quedó claro que no había nada que temer, pero sí mucho que comprender. Los rumores se disiparon lentamente, aunque algunos nunca aceptaron la verdad porque era menos espectacular de lo que esperaban. No hubo misterio sin resolver. Hubo amor guardado, y a veces, eso resulta más impactante que cualquier escándalo. Los vecinos ya no escuchan voces. Las grabaciones se apagaron. La casa permanece en silencio absoluto, como si finalmente hubiera aceptado lo inevitable.
Pero quienes saben lo que hubo dentro entienden que ese silencio no está vacío. Está lleno de recuerdos que no se oyen, pero se sienten. La serie avanza hacia su final con una certeza dolorosa. Hay personas que lo dieron todo por los demás y se quedaron guardando lo más importante solo para cuando nadie los veía. Jason Orlando Jiménez Galeano nació el 26 de junio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia. Su historia no comienza entre lujos ni comodidades, sino en un entorno marcado por la escasez, la responsabilidad temprana y la necesidad de madurar antes de tiempo. Desde muy joven entendió que la vida no regala nada, y que cada sueño exige sacrificio. Creció en una familia humilde, enfrentando carencias económicas que lo obligaron a trabajar desde niño. Vendió dulces, realizó oficios informales y aprendió rápidamente que el esfuerzo diario era la única forma de avanzar. La música apareció como refugio y como esperanza, pero también como un camino incierto, lleno de puertas cerradas. Antes de ser reconocido, Jason fue rechazado muchas veces. Escuchó más no que aplausos. Cantó en bares pequeños, fiestas modestas y eventos donde nadie imaginaba que ese joven terminaría convirtiéndose en una de las voces más representativas de la música popular colombiana. Su perseverancia dio frutos cuando decidió componer desde la verdad, desde el dolor y la experiencia propia. Canciones cargadas de desamor, orgullo herido, superación y realidad social conectaron con un público que se vio reflejado en sus letras. Con el tiempo, llegaron el reconocimiento, los escenarios grandes y el éxito comercial. Pero ese éxito nunca borró su pasado, lo convirtió en la base de su identidad artística. Una vida marcada por la lucha, no por la tragedia. Hablar de vida triste, en Jason Jiménez no significa tragedia final, sino una vida construida a partir de dificultades reales. Él mismo ha hablado abiertamente de la pobreza en su infancia, el miedo a fracasar, la presión emocional del éxito, la soledad que a veces acompaña a la fama. Lejos de ocultarlo, ha hecho de esas experiencias la esencia de su música. Por eso conecta con miles de personas que no buscan perfección, sino autenticidad. La esposa de Jason Jiménez, realidad y discreción. A diferencia de muchas figuras públicas, Jason ha sido muy reservado con su vida familiar. Su pareja y su entorno cercano han mantenido un perfil bajo, alejados del escándalo y del foco mediático constante. La vida junto a un artista exitoso no es fácil. Ausencias prolongadas, exposición pública, presión mediática, rumores constantes. Eso puede ser emocionalmente desgastante, pero no existe información real que indique una vida trágica o devastada. Más bien, se trata de una vida protegida, cuidada y mantenida lejos del morbo. Muchas veces, el silencio no es tristeza, sino una forma de proteger lo que más importa. Jason Jiménez no representa una historia de final oscuro, sino una historia de superación, de alguien que salió desde abajo y se mantuvo fiel a su origen. Su vida demuestra que el dolor no siempre destruye, a veces construye. El problema surge cuando los rumores reemplazan a la verdad, cuando el morbo pesa más que los hechos, y cuando se intenta convertir a personas reales en personajes de tragedias que no vivieron. Con el reconocimiento llegaron también cargas que no siempre se ven desde afuera. La fama, lejos de ser solo aplausos y escenarios iluminados, se convirtió en una responsabilidad constante. Cada decisión comenzó a ser observada, cada palabra interpretada, cada silencio cuestionado. Jason Jiménez ha hablado en distintas ocasiones de la presión emocional que implica sostener una carrera exitosa. El miedo a decepcionar a su público, a fallar a su familia o a perder el rumbo ha sido una constante. Muchos creen que el éxito cura las heridas del pasado, pero en realidad solo las expone bajo una luz más fuerte. El artista aprendió que el cansancio no siempre es físico. A veces es mental, a veces es emocional, y muchas veces se vive en silencio, porque quien llegó lejos siente que no tiene derecho a quejarse. El costo personal de una carrera imparable. La vida artística exige ausencias. Giras largas, noches lejos de casa, celebraciones perdidas y momentos familiares que no regresan. Ese es uno de los sacrificios más dolorosos para cualquier cantante, y Jason no ha sido la excepción. Detrás del escenario, existe un hombre que ha tenido que aprender a equilibrar su vocación con su rol de pareja y padre. No siempre es fácil, el éxito llega rápido, pero la estabilidad emocional se construye lentamente. Pues su entorno más cercano ha optado por la discreción. No por frialdad, sino por protección. En un mundo donde el escándalo vende más que la calma, guardar silencio ha sido una forma de preservar la intimidad. La esposa, fortaleza silenciosa. Hablar de la esposa de Jason Jiménez no implica una vida trágica, sino una vida reservada y resiliente. Acompañar a una figura pública significa aprender a vivir con rumores, con versiones distorsionadas y con una exposición que no se pidió. Muchas parejas de artistas enfrentan soledad emocional, incluso cuando no están solas físicamente.
La espera, la incertidumbre y la adaptación constante forman parte de ese camino. No es una historia de victimización, sino de fortaleza silenciosa. Lejos de los reflectores, la vida continúa con responsabilidades reales: hogar, hijos, estabilidad emocional. No todo se comparte, no todo se muestra, y no todo debe explicarse. La música como confesión. Si hay algo que ha permitido entender a Jason Jiménez más allá del personaje público, es su música. Sus letras hablan de errores, de orgullo, de arrepentimientos y de amor herido. No nacen de la fantasía, sino de la experiencia. Cada canción es una especie de desahogo, un espacio donde puede decir lo que no siempre se atreve a expresar en entrevistas. Por eso su público lo siente cercano, real, humano. La música popular que interpreta no idealiza la vida. La muestra tal como es, dura, contradictoria, a veces injusta. Y esa honestidad ha sido clave en su conexión con miles de personas. Una historia abierta, no un final. Hablar de final en Jason Jiménez no es correcto, porque su historia sigue escribiéndose. No es una vida marcada por una tragedia definitiva, sino por una constante lucha interna entre el pasado que no se olvida y el presente que exige seguir adelante. Su historia no es la de un ídolo caído, sino la de un hombre que aprendió a levantarse muchas veces antes de ser visto. Y que aún hoy sigue enfrentando sus propios miedos, como cualquier ser humano. Reflexión final. La verdadera tristeza no siempre está en la muerte, sino en el cansancio acumulado, en la presión constante y en la soledad que a veces acompaña al éxito. Entender eso permite mirar a Jason Jiménez y a quienes lo rodean no como personajes de una tragedia, sino como personas reales. Personas que sienten, que fallan, que aman,